Mecánica orbital. Caracterización de la órbita 3D de un satélite terrestre. En este vídeo nos planteamos como objetivo que se pueda encontrar la órbita de un satélite terrestre a partir de su velocidad y su vector de posición, y alternativamente que se sea capaz de caracterizar esa órbita a través de los parámetros denominados elementos de Kepler. Para ello estructuramos los contenidos en tres epígrafes: definiciones básicas, caracterización de la órbita, elementos de Kepler. Comenzaremos introduciendo el concepto de esfera celeste y sistema de referencia inercial. Consideraremos que la Tierra se encuentra en el centro del universo y envolviéndola existe la llamada esfera celeste, que sería una esfera con radio indefinido. Situamos el sistema de referencia en la Tierra con el eje Z dirigido hacia el cenit de la esfera celeste. El eje X iría hacia el punto llamado punto vernal, que posteriormente caracterizaremos. Y perpendicularmente al plano definido por el eje Z y el eje X, siguiendo la regla de Maxwell, tendremos el eje Y. A continuación introducimos el plano ecuatorial y el plano orbital. Consideramos como referencia el plano ecuatorial de la Tierra. Cualquier órbita de un satélite se encuentra en un plano que le llamaremos plano orbital. A partir de estos dos planos definimos una serie de elementos como son la línea nodal, que es la intersección entre el plano ecuatorial y el plano de la órbita, y como extremos de esa línea nodal tenemos el nodo ascendente, que sería el punto de la trayectoria del satélite en el que pasa del hemisferio sur celeste al hemisferio norte celeste. El nodo descendente será lo contrario, el punto en donde el satélite pasa del hemisferio norte celeste al hemisferio sur celeste. Llamamos eclíptica a la trayectoria del Sol sobre la esfera celeste. El punto vernal será el nodo ascendente de la eclíptica. Otra forma de definirlo sería a través de la posición que ocupa el Sol en el equinoccio de primavera. Para caracterizar la órbita de un satélite en un plano nos es suficiente conocer tres parámetros que pueden ser físicos, como el momento cinético específico del satélite, que es constante en toda su trayectoria, o geométricos, como la excentricidad. Si consideramos que R sub AP y R sub PE son las posiciones del apogeo y del perigeo, es decir, de la distancia más alejada o más próxima a la Tierra, definiremos la excentricidad como el cociente entre la diferencia y la suma de ambas magnitudes. Para obtener la posición en la trayectoria del satélite necesitaremos la anomalía verdadera, que nos da, o que es el ángulo que forma su vector de posición respecto al vector de posición del perigeo. Si queremos situar en el espacio la órbita del satélite, necesitaremos 6 parámetros. Estos pueden ser las tres componentes del vector de posición y las tres componentes de la velocidad del satélite. Sin embargo, estos parámetros varían continuamente. Con objeto de obtener una descripción más robusta,
se introdujeron los elementos de Kepler. Estos son 6 parámetros, 3 de ellos son los mismos utilizados en la descripción de la trayectoria en el plano. Pueden ser el semieje mayor de la hélice, la excentricidad o la anomalía verdadera. Y a estos 3 parámetros les añadimos los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler sitúan el plano de la trayectoria en el espacio. Son la inclinación, que es un ángulo que puede variar entre 0 y pi, sería el ángulo que forma el plano de la hélice o el plano de la trayectoria con el plano ecuatorial. La longitud del nodo ascendente, que nos da el ángulo formado entre el punto vernal y el vector de posición definido por el nodo ascendente. Este ángulo puede variar entre 0 y 2π. Y por último tenemos el argumento del perigeo, que es el ángulo que forma el nodo ascendente con la recta que pasa por el origen y el perigeo de la órbita, y cuya dirección viene dada en la gráfica por el vector e. Este ángulo también puede variar entre 0 y 2π. Si nos atendemos a la función que cumplen estos parámetros, podemos estructurarlos en 3 grupos. Hay 2 parámetros que nos definen el tamaño y la forma de la trayectoria. Son el semieje mayor de la hélice y la excentricidad. Hay 3 parámetros que nos sitúan el plano de la órbita en el espacio, es decir, la inclinación, la longitud del nodo ascendente y el ángulo del perigeo. Y por último hay un parámetro que nos establece la posición del satélite en su trayectoria, que es la anomalía verdadera. Concluyendo, podemos decir que hay una serie de parámetros que nos permite establecer la posición del satélite en el espacio. De todos ellos destacamos los referidos como elementos de Kepler, ya que nos dan esa posición de una forma más robusta. De estos 6 parámetros, 5 de ellos permanecerían constante en condiciones estacionarias en la órbita del satélite y uno de ellos, la anomalía verdadera, iría cambiando en función del tiempo.